Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de los escritores franceses. Es increíble la cantidad de grandes maestros que se encuentran en la tierra francesa, autores que han logrado partir varias veces la historia de la literatura. De hecho, parece que hay más autores franceses que obras francesas. Por supuesto, la mayoría se concentran en el siglo XVIII y XIX, la época más convulsa y verdadera del territorio francés. La lista es demasiado grande, pero aquí están 10 de los escritores franceses más destacados de toda la historia. Número 10. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, es considerado uno de los dramaturgos más influyentes de la historia y uno de los mejores escritores franceses de todos los tiempos. Nacido en 1622 en París, hijo del tapicero real de Luis XIII, desde niño se sintió atraído por el teatro, por ese espacio en donde los sentimientos más nobles podían demostrarse y en donde las verdades podían encriptarse y soltarse fácilmente. Al principio su deseo era actuar, sentir y decir lo que su corazón dictaba, pero a medida que pasaban los años, que la experiencia ganaba y que los intereses corruptos avanzaban, comenzó a decantarse por la escritura. Sus comedias son fieras agresivas que cargan contra la política, la religión, la hipocresía, la inocencia del pueblo y el abuso de las reglas. El sarcasmo, la ironía y la burla eran solo fachada para cuestionar los modos en que la Francia de su época era vendida y cosechada. Tachado de libertino, de inmoral, de transgresor y de diabólico, siempre su nombre y su fama estuvo cubriendo la realidad de sus farsas. Peleó codo a codo con los religiosos, que lograron mancillarlo y acorralarlo en algún momento. Murió de tuberculosis, pero al ser actor tuvo que ser enterrado a escondidas, en la noche y en una tumba sin nombre para que nadie lo recordara. Sin embargo, la verdad de sus sátiras, la ponzoña de sus comentarios y la cercanía a los cambios que se acercaban lo hicieron eterno. El avaro, el misántropo, la escuela de mujeres o Tartufo están entre lo mejor de su obra. Número 9. Alejandro Dumas, uno de los escritores más reconocidos de la historia. Sus obras son identificadas a primera vista y se convirtió en sinónimo de éxito y de bestseller. Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo o 20 años después son obras clásicas y eternas que han logrado atravesar las distancias y las épocas y que siguen siendo tan emocionantes y entretenidas como cuando se publicaron. Aquí nos enfrentamos por primera vez a la figura de un escritor industrial. Hacia 1835 era tanto el trabajo y la demanda de artículos que Alejandro Dumas tuvo que buscar ayuda para que otros completaran los encargos y así cumplir con los pedidos. Por aquella época, los periódicos necesitaban relleno y gancho que vendiera ejemplares y las novelas por entregas eran muy bien recibidas. Alejandro Dumas entregaba escritos como si fueran piezas en serie, aunque la realidad nos indica ahora que tenía una oficina en donde varios hombres, incluso mujeres, escribían para que él solo tuviera que poner su nombre. Sin embargo, y para fortuna nuestra, está demostrado que él mismo se encargó de darle forma a sus grandes obras, y su estilo práctico, ágil y dinámico llenó estas obras de atmósferas cargadas de emoción y de aventuras, así como de verdades y conspiraciones anarquistas. En su obra se cuentan con más de 100.000 páginas escritas, y aunque se sabe que corrigió todas estas páginas, no se sabe si él mismo pudo escribirlas. Como dato curioso, podemos decir que tuvo un hijo, Alejandro Dumas, quien dejó para el mundo otra de las obras más grandes y reconocidas de la historia, La Dama de las Camelias. Número 8. El Marqués de Sade, sin duda el más polémico de los escritores. Su obra es tan brutal, bestial y sincera que aún hoy en día, en épocas del porno gratis, es ofensivo e incluso intolerable. La bestialidad de las acciones de sus personajes promovió la definición del sadismo,
la locura puesta en marcha, la ofensa hecha persona y el libertinaje convertido en la prohibición absoluta de la moralidad. Sin embargo, la obra del Marqués de Sade no se refiere solo a excesos libertinos, personajes enfermos y despiadados o jóvenes condenadas a perder la piel a latigazos. Sobre todo, la obra del divino Marqués se refiere a la hipocresía, a la corrupción política, al absurdo monopolio religioso, a la dura realidad de los desprotegidos y por encima de todas estas cosas, a la cruel realidad del día a día. La cruel vida que es más despiadada, horrorosa y morbosa que todos los hombres juntos. Una realidad que devora sin piedad a hombres inocentes y alaba a los hombres inmorales. La obra del Marqués de Sade está repleta de excesos, pero no sexuales como se ha querido promover, sino de excesos morales, filosóficos y políticos. Seres capaces de pasar por encima de cualquiera sin tener en cuenta la dignidad del otro. Seres que con un par de monedas cambian el honor de los hombres, compran jueces y veredictos, sentencian al enemigo y juegan con el desafortunado como si se tratara de animales sin alma. Se le trató de despiadado, de inmoral y de cruel. Fue castigado y permaneció en la cárcel muchos años. Sin embargo, la verdad es que los despiadados, inmorales y crueles son aquellos que gobiernan y que dictan las normas que se deben creer, pensar o decir. Número 7. Émile Zola, otro padre de las letras que nació en Francia, esta vez el máximo representante de un movimiento denominado naturalismo, que trataba de plasmar la vida, la cotidianidad y el andar de los personajes casi con la exactitud histórica con la que vagaban por las calles. En la obra de Émile Zola no hay fantasías, no hay trampas, no hay seres mitológicos que acaparan los recuerdos. Aquí hay vagos que vagan, trabajadores que trabajan, madres que nutren y sobre todo pesares que causan lástimas y sombras que deambulan tratando de entender el poder de las injusticias. Le dedicó casi su vida entera a un compendio de obras que, como si fueran una serie de hoy en día, plasmaban una realidad llena de situaciones escandalosas y por encima verdaderas. La historia natural y social de una familia consta de 20 novelas, la primera titulada La fortuna de los Rohan y la última El Doctor Pascal, en 1893. Caso aparte fue el caso Dreyfus, el cuestionable juicio del capitán Dreyfus, acusado injustamente de traición y sentenciado a muerte. Zola dedicó sendos esfuerzos y el más famoso de los ensayos periodísticos de la historia, Yo acuso, en el que planteaba la inocencia de Dreyfus y la injusticia de un sistema corrompido hasta la médula. Se dice que por este caso Zola sufrió acoso, señalamientos y su posible muerte por inhalar gases tóxicos. Dentro de su gran obra destacan La taberna, La bestia humana y La fecundidad, El trabajo, la verdad y la justicia, su novela póstuma. Número 6. Guy de Maupassant. Puesto a la altura de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant siempre se consideró a sí mismo como un escritor fuera de línea. Se negó a ser parte de la comunidad protegida por Émile Zola y también renegó de su cercanía con Gustave Flaubert. Siempre se sintió como un extraño, como un invitado en una vida que apenas era prestada. Escritor consumado, con casi 300 cuentos publicados en distintas partes, periódicos, magazines y folletines, autor de 6 novelas, entre las que se destacan Bel-Ami, Pedro y Juan, y Una vida, con una gran carga naturalista, casi siempre expresionista de la sociedad convencional y seca que los rodeaba. Sin embargo, su identidad, su verdadero yo, lo sacó en sus cuentos, en donde exploró no solo las costumbres y movimientos de la época, sino que, y sobre todo, el alma de sus personajes, el espíritu caótico que los rodeaba todo y la opresión de las normas sobre la libertad del individuo. Sus cuentos, marcados muchos por el horror y el terror, son piezas fundamentales en donde las pausas, las preguntas y los saltos hacen temblar a los personajes y dudar hasta de su propia sombra.
Al igual que Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant tuvo de enemigo directo al plagio y a la falta de protección de sus derechos de autor. No recibió el dinero necesario que generaba con sus textos, y aunque no vivió ni murió pobre, sí murió y sigue muriendo sin el reconocimiento debido como uno de los más grandes. Bola de cebo, El Orla, La aparición, La mano o El diablo son algunas de sus grandes obras. Número 5. Julio Verne. Más que un escritor, Julio Verne parecía un profeta apocalíptico que visionó las tragedias que la ambición humana y el maquinismo podían generar. De hecho, muchos de sus escritos, basados en la observación, en la curiosidad científica y en el desglose de pruebas, como lo había hecho Edgar Allan Poe, lo llevaron a conclusiones imposibles para su época, pero que se volvieron posibles y cercanas apenas unas décadas después. Su deseo era aportar algo para el progreso humano, para que la vida fuera mejor, más espectacular y más amable. No contaba con el desdén del hombre, del empresario y del patrimonio que lo complicarían todo, así como tampoco contaba con que los avances científicos anonadaran al pueblo y este mismo cayera en una autoesclavitud de la que parece jamás podremos salir. Las obras de Julio Verne fueron un avance en todos los sentidos. En el literario aportó un nuevo enfoque, una narración más dinámica, más técnica, pero sin alejarla de las masas. De repente, con él y sus textos, los científicos se podía entender y se hacía cercano. Padre involuntario de la ciencia ficción tan exitoso hoy en día. Sus obras son el pilar no solo del nuevo entretenimiento, sino también de esa nueva religión que le hace apología a las luces de colores y abomina lo ilógico y lo espiritual. Julio Verne sin duda dejó una huella definitiva en la literatura, retando a los contemporáneos a ser más creativos y a distanciarse mucho más de la realidad de lo que deseaban. La vuelta al mundo en 80 días, El viaje a la luna o 20.000 leguas de viaje submarino son clásicos y lo seguirán siendo por toda la eternidad. Número 4. Charles Baudelaire. El hijo de la maldad nació en París en 1821. Aunque esa maldad no era por la capacidad de hacer males, sino por su tremendo talento para ver los males del mundo en todas partes. Desde sus versos, Charles demostró que la vida era el enemigo acérrimo de la felicidad y que la perfección solo se podía conseguir cruzando los límites que nadie se atrevía a mostrar. Poeta maldito, etiquetado así por Paul Verlaine. Su fama de transgresor, de imprudente, de libertino, de grosero, de incorrecto, trascendió distancias, tiempos y fronteras y puso su nombre en lo más alto de los pedestales intelectuales y artísticos, digno de admiración perpetua y de seguidores en crecimiento. La obra clásica de Charles, Las flores del mal, es todo un manifiesto a la verdad, al erotismo, a lo indispensable que cualquier hombre debe probar antes de juzgar y de lo lejos que debe caer antes de elevarse. Admirador de la tristeza de Edgar Allan Poe, Baudelaire dejó una huella tan profunda en la poesía que hoy es una referencia obligada para todo el que quiera o se atreva a seguir sus pasos con disimulo. Representante del romanticismo, no tuvo miedo en acercarse a los lugares prohibidos del amor. Representante del modernismo, no tuvo miedo de cruzar las fronteras de los puntos. Representante del simbolismo, no tuvo miedo para transformar su realidad y convertirla en poemas incendiarios y grotescos. Amante de lo no bello, vicioso hasta el extremo, fanático de los problemas y heredero de las difamaciones, aún Charles Baudelaire sigue en problemas en medio de las disputas que tanto le fascinaban. Como vemos, había talento suficiente y la realidad que se vivía en las calles era inspiración suficiente para llenar páginas y páginas. Aparte, muchos de ellos tienen algo en común y es la publicación en diarios a modo de folleto, de entregas, como pasaría hoy en día con cualquier serie de televisión. Lo que quiere decir que los modos del arte, al igual que la historia, se repite cada tanto, llevándose consigo lo mejor de cada momento.
Nos gustaría que nos dijeran en los comentarios qué otro gran autor o autora francesa se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con el top 3 de este listado. Número 3. Honoré de Balzac. Un hombre enorme que escribió una obra enorme. Honoré de Balzac pasará a la historia por ser el escritor más laborioso y entregado y por haber creado de su propio puño y letra la gran obra titulada La Comedia Humana, una serie de 87 novelas y 7 recopilaciones de cuentos y ensayos. Un proyecto nunca antes visto en la historia de las letras y no repetido hasta la fecha. Algunos hoy creen ser los primeros en querer llenar páginas para subsistir. Sin embargo, todo ya se había probado y la ambición siempre era, es y será, poder convencer al público para que se acerque a las obras y poder vivir de ellas. La Comedia Humana, la gran obra de Balzac, es una de esas series tan atractivas y colosales que lo dejan a uno siempre con ganas de más, de la siguiente parte, del siguiente capítulo. Todo este éxito se debía al talento y la disciplina del escritor, del que se decía escribía 15 horas al día y pasaba noches enteras llenando páginas. Su obra, cargada de realismo, de humanidad, de observación, de trabajo, de frustración, de sudor y de paciencia, sirvió y sirve de inspiración para todos los grandes escritores que ven en la realidad la mayor de las musas y en las dificultades del hombre el mayor de los dramas. Émile Zola, Gustave Flaubert, Goethe, Victor Hugo, George Sand y los Alejandro Dumas fueron amigos cercanos y admiradores de su obra. Incluso Rodin realizó varias esculturas inspiradas en el enorme genio de este enorme literato. Número 2. Gustave Flaubert. Las buenas lenguas dicen que Gustave Flaubert se esforzó toda su vida en encontrar la palabra adecuada para cada momento de la vida. Él mismo se sentía frustrado, estafador, impostor cada vez que escribía algo y sentía que no era como debía estar, que ese trabajo no estaba completo y que la obra no era perfecta. Célebres son todas sus cartas y sus distintas correspondencias con amigos, familiares y académicos en donde demostraba su genio, desde su mal genio al sentirse atrapado entre jeroglíficos hasta la gran felicidad cuando lograba encontrar la verdad entre sus letras. La obra de Flaubert no es demasiado extensa, por lo menos la publicada. 4 novelas, Madame Bovary, Salambó, La educación sentimental y Beauvoir y Pécuchet, esta póstuma. Algunos cuentos, una obra de teatro y poco más, no reflejan la verdadera intensidad de su talento. Su perfeccionismo casi rozaba la cordura, su autocrítica era bastante severa y sus depresiones bastante largas. Aún así, nos logró entregar 2 de las mejores novelas de toda la historia. Su Madame Bovary, celebrada y aclamada, la historia casi perfecta de un amor imperfecto, de una ilusión pasajera que se ve revuelta entre los caprichos banales y la ausencia constante de alegrías. Y la educación sentimental, tan estricta y dura como la vida misma, el deseo de una vida romántica en medio de los cañonazos y del amor sin barreras en medio de los chorros de sangre. La importancia de Flaubert es fundamental. De él nace la importancia de las palabras adecuadas para las almas adecuadas. Número 1. Victor Hugo, el más célebre y seguido de los escritores clásicos. Su fama y su fanaticada solo se puede comparar con la de aquellos que en estas épocas venden millones de ejemplares, pero al contrario de estos que parecen estrellas musicales, la admiración que el pueblo le tenía a Victor Hugo se debía a su compromiso con la patria, con el pueblo, con la humanidad, con la justicia y con el hambre. Su obra, tan diversa y entusiasta, está llena de personajes sacados de las calles, del barro que acumulaba la corrupción y de la desesperanza que avanzaba como la peste o la viruela. Sus tragedias, cercanas a cualquier desprotegido, están llenas de reclamos, de necesidades, de atención hacia lo que se dejaba pasar por estar mirando hacia las nubes.
La obra de Víctor Hugo es célebre por su crudeza, por su brutalidad y por el vacío de un Dios que desprotegía y alejaba. Toda una radiografía del momento histórico y sobre todo sentimental y desolador, no que vivía Francia, sino todo el pueblo que habitaba esas calles, el pueblo del que mucho se hablaba, pero que poco recibía la recompensa de sus héroes. Su tinte político a veces empaña la realidad de su obra. Como siempre, no es sencillo ayudar cuando se tienen críticos para todo. Pero según vemos, hizo lo mejor que pudo, como escritor, como influyente y como ser humano. Su obra maestra, Los Miserables, sus obras populares, El hombre que ríe y Nuestra Señora de París, sus poemas, obras de teatro, odas y hasta sus discursos políticos quedaron para la posteridad, al igual que su inquebrantable espíritu creativo. Sin duda fueron muchos los que se quedaron por fuera de la lista, pero estos 10 son representantes claves de la historia de la literatura. Personas que no solo aportaron grandes letras o metáforas, sino también puntos de vista distintos sobre la humanidad. Padres o hijos de la historia. Ese es el legado que dejan estas personas. Y por supuesto la recomendación es a que se lean las obras de estos grandes autores. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.